Hay historias que marcan a un club para siempre. Y para Boca Juniors, durante más de una década, esa historia era una obsesión. Una obsesión llamada Copa Libertadores. Hoy nos vamos a meter de lleno en el año 1977. El año en que esa larguísima espera se convirtió en una mística que dura hasta hoy. Para entender la gloria, primero tenemos que entender el dolor. 14 años y 3 días. Escuchen bien ese número. Ese fue el tiempo que Boca se pasó con el fantasma de su primera final de Libertadores, la que perdió en el 63 contra el Santos de Pelé. Y no era una derrota más, Era una herida abierta, una cuenta pendiente que se transformó en una obsesión para todo el pueblo xeneize. Bueno, esta es la hoja de ruta de esa conquista, un viaje que tuvo como capitán de barco a un técnico visionario, un tipo que no solo quería romper una maldición, sino que quería construir una nueva identidad para Boca a nivel continental, una identidad de garra, de inteligencia y de saber ganar en las canchas más bravas. Toda gran hazaña tiene un arquitecto, ¿no? Y la de Boca empezó a construirse a principios de 1976 con la llegada de un hombre que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar la historia del club para siempre, el gran Juan Carlos "El Toto" Lorenzo. El Toto no llegó con vueltas, no vino a prometer a largo plazo, llegó con una declaración de guerra. Mientras los hinchas soñaban con la copa en voz baja, él lo gritó a los 4 vientos apenas pisó el club. Su único objetivo era ganar la Libertadores. Él sabía que esa era la deuda histórica, la pieza que le faltaba al rompecabezas para que la camiseta de Boca pesara en América tanto como pesaba en Argentina. ¿Y quién era Lorenzo? Bueno, era un estratega total, un obsesivo de cada mínimo detalle, muy inspirado por otro genio, Helenio Herrera. Sus equipos eran un calco de su personalidad, equipos duros, aguerridos, con una disciplina táctica increíble y sobre todo construidos de atrás para adelante. Una solidez defensiva que era prácticamente una muralla. Y esa iba a ser la marca registrada de su Boca. Su método fue, directamente, una revolución. Apenas llegó, barrió con lo que no le servía, hizo una limpieza profunda y trajo refuerzos puntuales, jugadores clave. Pero su verdadero cambio fue la mentalidad. Impuso entrenamientos de 3 turnos. 3, una locura tan grande que un día apareció una nota anónima en la pizarra del vestuario que decía, si no queremos el servicio militar. Pero ¿saben qué? El sacrificio pagó, y vaya si pagó. Ese mismo año, 1976, Boca fue una aplanadora en Argentina. Ganó el Metropolitano y el Nacional. El equipo ya estaba listo para el gran asalto continental. Con el campeonato local ya en el bolsillo, llegó la hora de la verdad. Había que llevar toda esa fuerza, toda esa solidez, al escenario que desvelaba a todos, la Copa Libertadores. Y el sorteo les puso un desafío tremendo, un grupo de la muerte, como se dice ahora. Imagínense, el archirrival River Plate, y para colmo 2 de los equipos más duros y coperos de Uruguay, Peñarol y Defensor Sporting. En esa época solo clasificaba el primero del grupo, No había margen de error, 0. Y a pesar de todo, Boca no solo clasificó, lo hizo invicto. Pero el dato que te vuela la cabeza es 0. Esa es la cantidad de goles que le metieron a Boca en toda la fase de grupos. Una estadística increíble que de hecho se estiró a los primeros 8 partidos del torneo. La defensa, con Gatti en el arco, y bestias como Pernilla, Musso y Tarantini, era sencillamente una fortaleza. Imposible entrarles. Ya en las semifinales, que era otro triangular contra Deportivo Cali y Libertad de Paraguay, el equipo siguió igual de sólido. Y el pase a la final llegó en un partido durísimo, de visitante en Asunción, con un gol de oro de Mario Sanabria. Ese 1-0 fue el pasaje directo al partido que todos estaban esperando. Y en la final esperaba el campeón vigente, el temible Cruzeiro de Brasil, un equipazo lleno de figuras que venía de ganarle la final a River el año anterior y que llegaba con toda la chapa de candidato a buscar el bicampeonato. Era el último escalón, el más difícil de todos. Ojo que las reglas de la época eran distintas. La final no se definía por diferencia de gol. Si cada equipo ganaba un partido, había que jugar un tercer partido de desempate en una cancha neutral. Así que la final no fue un partido, fue una verdadera saga, una batalla épica de 3 noches.
El primer round fue en la Bombonera, y el estadio era un infierno, una caldera. Fiel a su estilo, Boca no especuló, salió a matar. A los 4 minutos, ¡pum!, gol de Carlos Beglio. Locura total en el barrio de La Boca. Fue un 1-0 fundamental. Parecía que la mitad del sueño ya estaba cumplido. Pero claro, en Belo Horizonte, en el Mineirao, la historia fue muy diferente. Cruzeiro se vino con todo, apretó, buscó, y cuando faltaban apenas 12 minutos para el final, cuando Boca ya empezaba a sentir el trofeo en las manos, apareció un golazo de otro planeta que empató la serie y nos mandó a todos a un tercer partido. ¿Y qué golazo fue? El Toto Lorenzo, que era un obsesivo, se los había dicho 1000 veces a sus jugadores en la charla técnica: no me hagan faltas cerca del área, por favor. ¿Por qué? Por un tipo, un especialista llamado Nelinho. Pero bueno, el fútbol es así. La falta llegó. Y el brasileño le pegó como los dioses. La clavó en un ángulo imposible. No había nada que hacer. La final se iba a un tercer partido. El escenario para la batalla final fue el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Y para sumarle más drama al asunto, una neblina tremenda, densísima, obligó a suspender el partido y jugarlo 24 horas después. Y acá nace una de las grandes leyendas. El Toto, un hombre de 1000 cábalas, no quería saber nada con usar la camiseta amarilla con la que habían perdido en Brasil, así que mandó a un utilero a comprar un juego de camisetas blancas en una tienda de deportes de Montevideo. Con esa camiseta improvisada, Boca salió a jugar el partido más importante de su historia hasta ese momento. Y esa final, esa batalla en Montevideo, fue una guerra de nervios. 0-0 en los 90 minutos. 0-0 en el alargue. No se sacaban ventaja. El campeón de América, por primera vez en toda la historia de la Copa Libertadores, se iba a definir por penales. El destino de un continente en los pies de un puñado de jugadores. Y la tensión era increíble. Musso patea el primer penal para Boca y lo erra. Pero el árbitro lo hace repetir por adelantamiento del arquero. Y en la segunda no perdonó. A partir de ahí, una efectividad perfecta. Nadie fallaba. Todos adentro. La serie llega 4-4. Le toca a Darío Feldman para Boca. ¡Gol! 5-4. Y ahora sí, toda la presión, toda la historia, todo el peso del mundo caía sobre el último pateador de Cruzeiro, el defensor Vanderlei. Y enfrente de él, con el buzo verde, Hugo Orlando Gatti, el loco. El loco Gatti adivinó, voló sobre su izquierda y con una mano salvadora desvió ese remate. Se terminó. La espera se había terminado. Boca Juniors, por primera bendita y gloriosa vez en su historia, era campeón de la Copa Libertadores de América. Pero esa tajada, ese grito de desahogo, ese título sufrido, fue mucho más que levantar una copa. Fue el momento exacto en que nació una leyenda. Los periodistas de la época lo entendieron al toque. La llamaron la génesis de la mística. Esa noche fría en Montevideo nació la fama de Boca como un equipo copero. Un equipo con un carácter único, capaz de sufrir hasta el último segundo y de ganar en los escenarios más complicados del continente. Y esa victoria no fue el final de nada, fue el principio de todo, fue el combustible para una era dorada. Ese mismo equipo del Toto Lorenzo viajó a Alemania, le ganó al Borussia Mönchengladbach y se consagró campeón del mundo. Y como si fuera poco, al año siguiente, en 1978, defendió el título continental y se consagró bicampeón de América. Una locura. Así que, para cerrar, queda flotando una pregunta. Más allá de todos los títulos que vinieron después, de todas las hazañas, ¿no fue acaso en esa noche fría de Montevideo, con una camiseta comprada a las apuradas y un penal atajado para la historia, donde nació para siempre el ADN copero de Boca? Esa identidad de garra, corazón y mística que el club lleva como bandera hasta el día de hoy. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y ¡aguante Boca!